Vaya la palabra del Señor. Antes de empezar, hermano, voy a estar hablando de lo que es el matrimonio. ¡Gloria a Dios! El matrimonio para los casados. Gloria sea al Señor. Así que, bendito sea Dios. Vaya, hermano, a Santiago. Va a parecer extraño, pero es la realidad en estos días. Santiago capítulo 4, gloria sea al Señor, versículo 1 al versículo 10. Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 10, cuando lo tenga, conteste con una mente. Amén. Bien, leemos la palabra cuando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Esa es la letra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, como almas adultas. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pensé que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y vivirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Padre, gracias. Señor, gracias por tu santa palabra, tu santa verdad. Dios mío, Padre, que es quebrantado, no se puede cambiar, es tu verdad. Ha sido inspirada por ti, Señor. Padre, permítame entenderla, llevarla a nuestro corazón. Dame entendimiento puro, Señor. Un corazón abierto, una mente abierta a tu verdad. Abre nuestros ojos, Dios, para ver las maravillas de tu ley. Abre nuestro oído, Señor, para oírla. Y abre nuestro corazón para atesorarla, Señor. Y que en este día, Padre, tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado. Cada uno, Señor, que en este lugar estamos, Señor amado, y que tu palabra sea edificante en nuestras vidas, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea a Dios. Hermanos, cuando nosotros los casados nos casamos, usted recuerda ese día tan especial, ese evento tan glorioso, tan maravilloso, donde nos preparábamos, amén, para que fuera algo bonito. Y los que eran cristianos se pensó que era para toda la vida. Y nos preparamos mucho. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, nos olvidamos al casarnos que nos estábamos casando con una persona pecadora tal como nosotros. Olvidamos eso. Parecía que a la esposa la veíamos como un angelito por su vestido blanco, por su postura en ese momento, pero en realidad no era así. Cuando abrimos nuestros ojos nos dimos cuenta que era una persona pecadora tal como nosotros. Y es ahí, gloria sea al Señor, donde empieza la guerra interna por el pecado que hay en cada ser humano. Bendito sea el Señor. Y decimos, quizás no hay compatibilidad. No hay amor. Decimos, quizás elegí a la persona incorrecta. Quizás no. Quizás usted es la persona incorrecta que no ha reconocido su pecado. Yo también. Y así, gloria sea al Señor, podemos seguir hablando de tantas cosas que usted ya lo sabe. Pablo dice en Romanos 124, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nadie, sino solo el poder de Dios. En la resurrección, cuando vayamos con Cristo, seremos librados de este cuerpo de muerte. Lucas, Jesucristo hablando, en 5:32 dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Hermano, Cristo vino para eso, gloria sea al Señor.
Se dice que una vez, en esas bodas muy bonitas, la de usted y la mía, llegó el momento, hermano, donde el ministro hizo aquella pregunta famosa que se hace en todas las bodas. Si hay alguien aquí que se oponga a esta boda, que abra la boca hoy o que se calle para siempre. Allá en la esquina del templo, un anciano con voz temblorosa se levantó, todo en silencio como ahorita, y él pronunció estas palabras: ¿quién sabe? Sí, dijo él, ¿quién sabe si este matrimonio funcionará? ¿Quién sabe? Yo sé que a ustedes les parece extraño. ¿Qué tal si hubiera sido su boda? ¿Qué tal si hubiera sido la mía? Y alguien se para a pronunciar estas palabras. Todos hablamos buenos comentarios de los que están casándose. Todos queremos lo mejor para ellos. Pero el problema es, hermano, que no es como nosotros pensamos. El problema es que en nosotros, los seres humanos, en nuestro corazón, hay pecado dentro de nosotros. Y ese pecado solo se puede aliviar bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso, Efesios 5:18 dice: no los embriaguéis con vino donde hay disolución, más bien se lleno del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, si nosotros, mis hermanos, no somos llenos del Espíritu Santo de Dios, no vamos a poder vivir en el matrimonio tal como Dios lo ha diseñado. Bendito sea el Señor, tal como Dios lo ha hecho. Vamos a vivir una vida en guerra, una vida, hermano, en culpabilidad, culpando al uno, culpando al otro, pero en realidad, gloria sea al Señor, no vamos a poder diferenciar entre el pecado que hay en mí y el pecado que hay en mi cónyuge. La Biblia dice, Efesios, la lectura que leía la hermana, las casadas estén sujetas, ¿a quién dice? A su marido. Pablo estaba hablando en plural porque estaba escribiendo a la iglesia como al Señor. Versículo 22. También dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Versículo 25. Ahora, mi hermano, tenemos ese reto de la mujer someterse al marido y el marido amar a su mujer. En 1 Pedro 3:7 dice: vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y es ahí, gloria sea al Señor, hermano, donde nosotros, los seres humanos, benditos sea el Señor, muchas veces presentamos muchas veces presentamos un matrimonio como algo que está funcionando de una manera muy agradable delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de ustedes, pero en realidad no. Yo le contaba a mis hermanos que leía de un, es penoso decirlo así, de un pastor, de un ministro que pasó casado 40 años con su esposa, pero la esposa dice, gloria sea al Señor, que toda la vida durmieron uno en un cuarto y el otro en el otro cuarto. Que nunca vivieron una vida tal como es el matrimonio, sino que todo el tiempo presentaron una vida de apariencia a la sociedad y a la congregación. Espero, hermano, que aquí entre nosotros no vaya a haber ese tipo de personas que solo los presentamos de apariencia, que nuestro matrimonio sea nomás una apariencia delante de los demás, sino que sea algo funcional, tal como Dios lo ha diseñado, que aunque tengamos problemas, sepamos reconocer, voy a llegar más adelante, que el problema no es mi cónyuge, el problema soy yo. ¿Por qué? Porque ni hay pecado. En usted hay pecado. Entonces nosotros hay pecado y ese es el problema que no podemos lidiar muchas veces porque yo quiero hallar el culpable, sin darme cuenta que la culpa es mía. ¿Alguna vez, hermano, nos hemos preguntado, mi matrimonio puede llegar a ser todo lo que debería ser? O sea, después de tanto tiempo de venir caminando en la vida del matrimonio, en la vida diaria, alguna vez
Nos ha llenado satisfacción el ver un matrimonio muy bonito, y alguna vez lo hemos preguntado: yo quisiera que mi matrimonio funcionara de esa manera. ¿Podrá ser que mi matrimonio puede llegar a ser lo que tiene que ser? ¿Será que mi matrimonio puede presentar el diseño que Dios ha formado en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Cuáles son las herramientas bíblicas que tengo para que mi matrimonio funcione tal como Dios lo ha hecho? ¿Qué debo de hacer? Jesús dijo en Juan 15:5: yo soy la vid, Jesús. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, la vida dentro del hogar funciona, estoy hablando con personas cristianas, funciona siempre apegado en el Evangelio. Si el Evangelio, mi querido hermano, lo ha sacado de su hogar, lo ha sacado de su matrimonio no va a poder funcionar conforme al diseño de Dios. Porque lo que hace funcionar al hogar, lo que hace funcionar al matrimonio, es lo establecido por Dios, sea el diseño que Dios ha dado conforme a su palabra. No hay otro diseño, no podemos ir a otro lugar a buscar un diseño mejor que está en la Biblia. Ya está dado por Dios el diseño del hogar. Ahora, hermano, no tenemos ninguna duda que si nos apartamos del Evangelio, nuestro hogar, nuestro matrimonio va a empezar a funcionar mal. Ahora, ¿cómo tenemos que construirlo día con día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año? Gloria sea al Señor, en una relación por medio de la palabra con Dios y nuestro Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, reconociendo nuestro pecado y arrepintiéndonos. Bendito sea el Señor. Y de esa manera nuestro matrimonio caminará, marchará conforme al diseño del Señor. Eso es lo que Dios hace, gloria sea al Señor. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, cuando estamos agarrados de la verdad, de la vida, gloria sea al Señor, entonces usted y yo, esposo, esposa, va a poder caminar bajo la voluntad del Señor, gloria sea al Señor. Recordemos que el Evangelio es la fuente de nuestro matrimonio. El Evangelio, gloria sea al Señor, es el alimento para cada uno de los que estamos casados. No puede funcionar un matrimonio cristiano si sacamos el Evangelio de nosotros o del matrimonio. Hermano, no puede funcionar. Ahora bien, voy a decir algo importante que nos va a romper la cabeza a muchos, hermanos. Tomemos en cuenta que en el matrimonio, hermano, yo no soy más importante, mi mujer no es más importante, el más importante es Dios. Cuando sacamos a Dios de ese plano, de la importancia que debemos darle, y empiezo a darle más importancia a las cosas pasajeras, al hombre, a la mujer, y saco a Dios de mi corazón, entonces estoy sacando el Evangelio de mi hogar, estoy sacando el Evangelio de mi matrimonio. Bendito sea el Señor. Dios es el centro del hogar, Dios es el centro del matrimonio. El Evangelio de Jesucristo debe y tiene que ser el centro del hogar para que el matrimonio funcione bien. Ahora bien, voy a empezar. Vaya notando esto. 1. Hasta que reconozcamos nuestro propio pecado. Hasta que reconozcamos nuestro propio pecado. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde usted cree que vienen las guerras, los pleitos entre vosotros los casados? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de vuestras pasiones pecaminosas? ¿No es del pecado que hay dentro de nosotros? Gloria sea al Señor. Hermano, hermana querida, tarde o temprano las pasiones pecaminosas que hay en su cónyuge van a salir a la luz.
Ese angelito con el que se casó un día que parecía, ya no va a ser más ese angelito. Un día esas pasiones pecaminosas van a salir a la luz y nosotros, el cónyuge, tenemos que lidiar con ese pecado de mi cónyuge. Tengo que lidiar con ese pecado que hay en esa persona. Esa persona, esa mujer, ese hombre, tiene que lidiar con ese pecado que hay en él o en ella. Bendito sea el Señor. Que de un momento a otro va a salir a relucir lo que en realidad es. Aquí lo vemos todos muy presentados, todos muy bonitos, pero ¿qué en nuestros hogares? ¿Qué en nuestras casas? ¿Qué en la soledad? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es la intimidad? ¿Cómo es, hermano, que nos relacionamos como pareja, como matrimonio, como hogar, como familia? ¿Qué puede decir mi esposa de mí? ¿Qué puede decir el esposo de la esposa? ¿Cómo es el trato que le da? ¿Cuál es la comunicación que hay entre ellos como matrimonio? Hermanos, por favor, yo leía que entre nosotros los creyentes hay una adicción a que queremos orar como pareja, pero en realidad no es para que mi esposa o mi esposo sea orador, sino para escuchar el tipo de oración que ella hace. O sea, actúo con egoísmo, actúo, hermano, con orgullo, actúo con muchas cosas y o agarro esa información y esa información la ocupo para atacar a mi cónyuge. Ahora se da cuenta que a muchos de ustedes, o a mí también me ha pasado lo mismo, que puedo ocupar hasta las mismas cosas espirituales para atacar a mi cónyuge. Porque escucho confesando pecados que no me los ha dicho a mí. Ahora tenemos que tener mucha precaución, bendito sea el Señor, al hermano, invocar al Señor. Bendito sea Dios. Ahora, hermano, lo que se pone a Dios, lo que se pone en su matrimonio y al mío, no es mi cónyuge, no es su esposo, no es su esposa, es el pecado que mora en nuestros corazones y se revela contra Dios para, hermano, deshacer el diseño divino en la palabra del Señor. Eso es el pecado que nos detiene para buscar del Señor. ¿Alguna vez, hermano, usted se ha despertado y ha dicho, en realidad yo me doy cuenta que me casé y vivo con una persona que peca? Porque seamos honestos, hermano. Algunas veces andamos, quizás por decirlo de alguna manera, en un nivel espiritual que podemos soportar alguna falta del cónyuge. Pero otras veces andamos, hermano, que con poco explotamos. Y es ahí donde debemos pensar y saber por medio de la Biblia que en realidad yo no estoy casado con un ángel, que en realidad usted no está casado con un ángel, que en realidad vive con una persona que peca día con día, quebranta los mandatos de Dios, aleluya, y que necesita el arrepentimiento y venir delante de Dios para que Dios lo perdone. Eso somos nosotros. Tenemos a un lado, ofendemos, maltratamos al cónyuge, sea con palabras. Yo escuchaba de un pastor en una entrevista que le hicieron conforme al matrimonio y le hicieron esta pregunta: ¿quién cree usted que hiere más, el hombre, hablando del esposo, o la esposa al hombre? Él dijo: nosotros los hombres somos más rústicos, él usó esa palabra para hablar, pero las mujeres son más finas para ofender. Ahora, hermana, escuchen lo que dije. Nosotros los hombres somos más groseros muchas veces para hablar, pero según gloria sea al Señor, la mujer es más fina para ofender. Usa palabras más hirientes, más finas para ofender a su marido. Cuando la Biblia dice que debe someterse, y la Biblia dice que el marido debe amar a su mujer, gloria sea al Señor. Por eso yo debo saber, debo reconocer, gloria a Dios, aleluya, que vivo aún con una persona que peca, que comete pecado, bendito sea el Señor. Y despertarme todos los días a sabiendas que no desperté con un ángel, sino con un ser humano que peca igual que yo. Bendito sea el Señor. Santiago dice
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, mi hermano, aquí el punto principal es vivir sometidos a Dios. No dar cabida a Satanás, amén, para que él pueda destruir nuestra vida, o más bien dicho, destruir el fruto del matrimonio. Hay matrimonios muy fructíferos, muy frondosos, pero que de repente se van al piso. ¿Por qué? ¿Por qué, mi querido hermano? Hubo algo que él o ella dejaron entrar, un pecado no confesado, un pecado no arrepentido, y vino el desastre, vino la desgracia. Más adelante yo digo que en las guerras, en lo más oscuro de la guerra, es donde nosotros, los esposos y las esposas, cometemos los peores fracasos de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Hermanos, en el matrimonio debemos reconocer una realidad muy grande, que día con día vivimos con una persona que nos puede llegar a ofender. El matrimonio es muy bonito, pero eso de saber que vivo con una persona que peca puede llevarme a vivir en frustración por no reconocer que yo también peco. Amén. Pablo dice, póngale mucha atención a la última frase que Pablo dice, en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, dijo Pablo, el primero. Dios vino a salvar. Pablo, gloria sea al Señor, él se veía, bendito sea el Señor, como si él era el primer pecador que Cristo había salvado. Porque Pablo reconocía su pecado. En alguna vez, en algún momento, hermano, de esos engarres que tenemos en el matrimonio, usted no. De esos engarres matrimoniales, bendito sea el Señor, de esos hermanos que parece la Segunda Guerra Mundial. Hemos llegado a la conclusión que el pecador soy yo. Alguna vez después, hermano, de esos ataques tan grandes en el matrimonio, he llegado a la conclusión, después que me voy de mi hogar, me separo de mi esposa para ir a trabajar o cualquier actividad el resto del día, yo llego a la conclusión que el pecador soy yo. ¿Por qué? Porque no soy capaz de perdonar. No soy capaz, gloria sea al Señor, de poder perdonar a mi cónyuge. Bueno, yo sé, hermano, que somos... Yo sé que hay orgullo en nosotros. Y no podemos llegar a la conclusión que yo soy el problema, que yo soy el pecador. Aleluya. Recuerden, hermano, hasta que reconozcamos nuestro pecado. Hasta que reconozcamos nuestro pecado. Miren el salmista lo que decía en Salmo 14:12. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Bendito sea el Señor. David estaba reconociendo, hermanos, nuestro matrimonio, y lo puse entre comillas, podrá llegar a ser feliz cuando ambos reconozcamos nuestro pecado. Cuando ambos reconozcamos, gloria sea al Señor, que somos personas pecadores, que fallamos el uno al otro. Mientras yo que empiece a culpar a mi cónyuge empieza a culparme a mí, va a haber un pecado que nos va a separar día con día y no va a haber esa comunión entre esposos, porque hemos entrado en orgullo, hemos entrado en las pasiones pecaminosas que no nos dejan reconocer nuestro pecado. Aleluya, gloria a Dios, sí, Señor. No va a haber felicidad. No vamos a cumplir la voluntad del Señor. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3.
Miren lo que Pablo dice. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermano, la voluntad de Dios en su y en mi matrimonio es la santificación. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios no es que vivamos en guerra, no es que vivamos peleados. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros reconozcamos nuestro pecado, nuestra falla, nuestra falta, y vivamos bajo la voluntad de Dios en santificación y amor en lo que es el matrimonio. Digo un escritor, dijo él así: hasta que el pecado sepa amargo, el matrimonio sabrá dulce. Si el pecado que hay en usted y hay en mí no sabe amargo, nunca de los nunca su matrimonio sabrá dulce. Todo el tiempo habrá amargura entre los cónyuges. No podrá haber dulzura, no podrá haber amor, porque el pecado es el que le sabe dulce, no es el amor. Cuando el pecado empieza a verse con amargura, con desprecio, entonces, mi querido hermano, va a empezar a ver a su cónyuge como una persona que Dios lo ha unido con esa persona. De otra manera no podrá. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos mucho orgullo. Y yo quiero que el otro reconozca primero su pecado y no el mío. ¿Alguna vez, hermano, no se ha visto en el espejo y se ha dicho: ¿qué pecador soy? No, haga la prueba. Haga la prueba. Y si no lo cree, pregúntale. Yo digo al fiscal de su conciencia, para que dé cuenta que es verdad. ¿Qué pecador soy? Viéndose al espejo. ¿Cuántos pecados he cometido hoy día? Y pregúntenle al juez que lleva adentro. Él le va a decir su conciencia. Él le va a decir qué es lo malo que haya hecho en el resto del día. Hermanos, yo decía en una ocasión, vivir en la iglesia como cristiano, yo usaba esta palabra, es fácil. Vivir como cristiano muchas veces en nuestro trabajo es un tanto fácil. Pero vivir como cristiano dentro del hogar es muy duro. Porque vive con esa persona que las 24 horas del día, 7 días a la semana, está con esa persona. Y es ahí, mi querido hermano, en el hogar, donde la comunión, donde el amor, donde la santidad, donde el diseño de Dios tiene que mostrarse. Aquí lo podemos mostrar. Aunque usted duerma separado de su esposa, aquí se puede sentar a la par de ella y decir que son un matrimonio feliz cuando es mentira. Eso es mentira. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Tenemos que reconocer nuestro pecado y saber que estamos fallándole muchas veces al Señor. Amén. Que fallamos a Dios, que fallamos a Dios todos los días. Una vez Aleluya. hemos visto que la angustia que llevamos dentro es por causa de esto. Es por causa de mi pecado no confesado. Es por causa de lo que yo no he dicho. Esa angustia, hermano, que muchas veces, no por una enfermedad, sino por el pecado que estamos encubriendo en el hogar, hay una angustia dentro de nosotros. No nos deja adorar, no nos deja cantar, no nos deja glorificar a Dios, no nos deja ser dulces con nuestras esposas. Por un pecado que no hemos confesado, por un arrepentimiento que no hemos venido delante del Señor. Pablo dijo: yo soy el primero de los pecadores. ¿Por qué Pablo dijo eso? Cuando reconocemos que yo soy el problema, que yo soy la causa, que yo soy el causante de ese problema, por el pecado que hay en mí, entonces sabré que no es mi cónyuge el mayor de los problemas, sino que yo soy. No. Yo no puedo decir que yo soy el problema. Yo no puedo decir que yo soy el culpable. Yo siempre busco, aleluya, y digo que alguien más es el culpable. Pero aquí a mí siempre me vea como el niño bonito de la casa. Hermano, en nosotros hay pecado. Y recordemos, hermanos queridos, que el pecado no es malo
por lo que le hace al cónyuge, por lo que me hace a mí, sino que es una rebelión contra Dios, una rebelión contra el Señor. Cuando vivimos en pecado, todos nosotros, aleluya, en el matrimonio, estamos en rebeldía contra Dios, estamos pecando contra el Señor. Ese es el problema más grave que hay en nosotros, el orgullo que muere en nosotros, o las pasiones pecaminosas que a diario atacan nuestro pensamiento, que a diario atacan nuestros corazones. Le voy a leer un comentario de un pastor, Joe Owen. Este pastor dijo: hay dos cosas que funcionan para humillar el alma del hombre. Ponle atención: una consideración apropiada de quién es Dios y luego de nosotros mismos. De Dios en cuanto a su grandeza, gloria, santidad, poder, majestad y autoridad, y de nosotros nuestra condición insignificante, despreciable y pecaminosa. Cuando nosotros, hermanos, tenemos en la conciencia una clara respuesta de quién es Dios y quién soy yo, es entonces, gloria sea al Señor, que voy a empezar a comprender en qué lugar yo estoy. Pero debe de haber una conciencia clara de quién es Dios, el omnipotente, el poderoso, el glorioso, el grande. ¿Y cuál es mi condición? Pequeña, pecaminosa. Esa es nuestra condición. Entonces, gloria sea al Señor, nuestro matrimonio empezará a caminar bien. Hermano, es una lucha. Al amigo le hablamos con mucha alegría, con mucho cariño. Al cónyuge muchas veces le hablamos con mucha pesadez. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué para el tiempo del COVID muchos matrimonios se fueron a bancarrota? Porque no estaban acostumbrados a vivir juntos. Todo el tiempo vivieron separados. Todo el tiempo, mi querido hermano, había una separación. Y cuando vino este encierro para todos nosotros, ahí vino, gloria sea al Señor, si de verdad estábamos juntos o estábamos separados. Se vio la realidad de cada uno de nosotros. Es por eso, mi querido, que debemos confesar el pecado que hay en mí, el pecado que está echando a perder el diseño del Señor. El diseño de Dios. ¿Qué fue lo que Dios diseñó? El hogar. ¿Hasta cuándo dejaremos de culpar a mi cónyuge? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos miremos, hermano, en el espejo llamado Biblia. Hasta cuando nos miremos en el espejo llamado Biblia y miremos nuestro pecado, entonces diremos: el problema en realidad no es mi cónyuge, el problema en realidad soy yo. Pero hasta que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta, aleluya, que el problema no es el otro, el problema soy yo, por el pecado que hay en mí. ¿Por qué? Por las pasiones que moran en mí, las pasiones pecaminosas. Jesús dijo en Lucas 6:31: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacen vosotros con ellos. Ahora preguntémonos: a conciencia, así, hermano, a conciencia, ¿estoy recibiendo lo que estoy dando? O sea, estoy dando un trato amable, estoy siendo amoroso con mi cónyuge, o estoy simplemente recibiendo lo que estoy dando. Estoy apegado a este texto de Lucas 6:31, estoy viviendo conforme a la verdad. ¿Cómo está mi vida? Bendito sea el Señor. No he confesado un pecado ante los ojos de Dios. Y ese pecado me tiene atado por todos estos años. Y ahora estoy recibiendo lo que he estado viviendo. Ahora estoy padeciendo la afección de mi enfermedad llamada pecado. Ahora estoy sufriendo el estrago que el pecado está haciendo y ha hecho en mí. Bendito sea el Señor por no confesar mi pecado y vivir de apariencia. Santo Dios. Esa es la cuestión. Nos cuesta confesar nuestro pecado. Versículo 2. Miren lo que dice: codiciar y no tenéis.
matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís. Bueno, se engaña a Dios que pedía. Sí, pero no pide bien. Haciéndolo de una manera equivocada. 2. Viviendo en el conflicto de los deseos. ¿Se acuerda que acabo de decir que en el matrimonio cristiano el más importante no es ella, no es él, sino que es Dios? Ahora, hermano, cuando yo vivo atrapado en ese conflicto que usted tiene, yo tengo dentro, en el conflicto de mis deseos, de mi yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero esto, bendito sea el Señor, y nos olvidamos de aquel que está a la par o aquella que está a la par de nosotros, que nos unimos en matrimonio, hicimos un pacto. Recuerden, mi querido, el matrimonio no hay condiciones, la voy a amar hasta que se muera. No hay condiciones. Bueno, dame y yo te voy a dar. Hermanos queridos, no hay. Dijo un pastor, usted sabía que era coja, ándela cogiendo. Ahora, hermanos queridos, sabíamos que esa persona con quien nos casamos era una persona que pecaba. Ahora, gloria sea al Señor. ¿Cuál es el problema? Si yo también peco, yo también le hago daño. Ahora, ¿cuál es la situación? Porque hay orgullo en mí. Hay orgullo en nosotros. Y eso muchas veces no nos deja, gloria sea al Señor, vivir una vida del matrimonio fructífera. Cuando tenemos estos malos pensamientos, lo voy a leer para no olvidarme. O pecamos contra nuestro cónyuge. ¿Alguna vez hemos dicho, yo no quiero ser el blanco de los malos deseos, de las malas imaginaciones? Imaginaciones vanas, vacías y peores que esas. Pero existe esta maldad dentro de mí, como Pablo dice. Pero yo no quiero ser blanco de esa maldad. Yo no quiero que mi matrimonio sea blanco de eso vano, de eso vacío. Pero existe la maldad dentro de mí, esa maldad en el corazón. Mi corazón es como una carretera, y el suyo también es como una carretera, como una ciudad sin muro. Gloria sea al Señor. Que mi querido hermano, que si el evangelio no está de por medio, va a entrar el enemigo y va a hacer estrago en su vida y en su cónyuge. Si no hay esa barrera del evangelio, ese poder del Espíritu Santo de Dios que nos detiene a hacer maldades atroces. Si Dios, mi querido, por un momento quitara el Espíritu Santo de nosotros hiciéramos cosas tan malas, peores que Hitler. No vaya a decir que Hitler era malo. Si Dios quitara su gracia sobre nosotros, también nosotros hiciéramos cosas muy malas. Pero gloria a Dios, que Dios ha puesto su gracia sobre nosotros, y hoy, gloria sea al Señor, podemos servirle a Él, pero solo por su gracia, solo por su amor, solo por su misericordia. ¿Por qué? Pablo lo explica en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra ¿qué? La carne, y estos dos se oponen. ¿Para qué se oponen? Se oponen entre sí. Para que no hagamos lo que queremos. ¿Qué queremos, hermano? Ninguno de nosotros quiere tener un matrimonio inservible. Ninguno de nosotros quiere tener un matrimonio que nos sirva, que no sea fructífero. Todos nosotros queremos tener un matrimonio que sea ejemplar. No digas que no, porque es pecador. Todos queremos tener un matrimonio que alabe a Dios, que glorifique al Señor. Todos queremos eso. Todos nosotros los cristianos queremos eso. Ahora bien, el pecado que mora muchas veces en nosotros no deja, porque hay una guerra interna, hay un pecado interno, hay una lucha. El Espíritu Santo y la carne se oponen en una guerra viva, y esa es la guerra que hay entre nosotros cuando, aleluya, le damos más ambiente a las cosas materiales y entramos a una guerra. Entramos a una guerra. Leía que cuando se dio la guerra civil aquí en Manasa, en Bulrum, algunos de los que han ido por ahí, cuando empezó la guerra,
Dice que muchos civiles fueron a celebrar, llevaron muchas cosas para comer, a celebrar que supuestamente era la victoria. Pero de repente, por andar de metidos, se vieron envueltos, se vieron rodeados por el enemigo. Y todos dicen que salieron corriendo. Hermano, en el matrimonio no podemos andar, gloria sea al Señor, asumiendo lo que no debemos hacer. El matrimonio debemos, hermano, considerarlo como algo que Dios ha hecho, como que algo que Dios ha diseñado, gloria sea al Señor, y no estar solo de espectadores. Tenemos que actuar, tenemos que obrar, tenemos que hacer algo para que nuestros hogares puedan funcionar. Bendito sea el Señor. Ahora bien, la causa de nuestras batallas, en nuestro matrimonio, sí, dije batallas, así, batallas, guerra, no es nuestro matrimonio ni nuestro cónyuge, sino el pecado que hay en nuestros corazones. Como la guerra civil, gloria sea al Señor, no era el campo de la siembra, no eran las rosales, sino era el pecado que había en los corazones que empezaron esa guerra. Ese es el problema, esa es la guerra de nuestro matrimonio, gloria sea al Señor. No es el ambiente, no es donde vivimos, es el problema de nuestro corazón. Es el pecado que hay en nosotros. Eso es lo que está descubriendo. No es que le han hecho mal, hermano, no, es pecado contra usted. No es que le han hecho hechicería, no. Hay un pecado en usted que no quiere arrepentirse. Amén. Eso es. Sí. Reconozcamos, hasta que reconozcamos el pecado que hay en mí. No, quizás me ha hecho brujería, no, es pecador, arrepiéntase de su pecado y Dios lo perdonará. Él no vino a buscar justos, sino pecadores. Eso es lo que hace el Señor. Él los perdona, bendito sea el Señor. Es el pecado. Míralo cómo Jesús lo explica. Para que no me crea a mí, créale a Dios. Mateo 15:18. Miren lo que dice el Señor en su santa verdad. Gloria a Dios. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, ¿qué dice? Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, 20, y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer, dijo Jesús, con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Ahora, hermano, la cuestión que nos está haciendo fracasar, gloria sea al Señor, no son cosas sencillas que vemos por encima, no. Es un pecado que hay dentro de mí y está consumiendo mi alma día con día. Está consumiendo mi corazón día con día porque soy orgulloso y no lo puedo confesar al Señor. Estoy buscando un culpable. Ahora, por lo que Jesús dijo en estos pasajes, superficialmente, las cosas que vemos por encima del matrimonio no es lo que me está dañando, sino los pecados que están dentro del corazón. Hermano, no levante la mano, por favor, no se avergüence aquí delante de todos. Hay mujeres celosas y hay hombres celosos. No soy acoso. Pero en lo que yo le voy a decir, arrepiéntase de su pecado. Porque eso, mi querido hermano, no está bien delante de los ojos de Dios. El hombre y la mujer que es celoso es porque tiene miedo de perder lo que es suyo. Que no hay amor. El amor de Dios, usted lo puede leer en Corintios, dice que es sacrificial. Pero nosotros no queremos hacer ningún sacrificio, que lo hagan por mí, pero no yo por mi cónyuge. Maridos, amad a vuestras mujeres. Dale su honor, lo estamos haciendo. Muchos de nosotros no, mis queridos hermanos, porque sabemos, porque no sabemos, no, porque lo hacemos de ignorante, porque no sabemos. No sabemos. Pues no, yo quiero que mi esposa me trate bien, y yo no la trato bien a ella. Lucas 6:31. Lucas 6:31. Mire, hermano, me encontraba con esto mientras estudiaba este tema ya hace algunos meses que estoy estudiando para la gloria del Señor, no para la mía. Me encontraba con esta pregunta que un diario hizo y un periodista contestó.
Y esta es la pregunta. ¿Qué está mal en el mundo? ¿Qué está mal en el mundo? Y un escritor llamado G.K. Chesterton respondió brevemente y al grano. Y él dijo así: yo soy el problema. Yo soy el problema. Parece ser valiente el decir yo soy el problema. Pareciera, hermano, que hay que tener valentía para decir mi matrimonio está desbalanceado porque yo soy el problema. Ya sea el uno o ya sea el otro. No estoy acusando a ninguno de los dos. Solo estoy diciendo tomar la responsabilidad y decir, como dijo este periodista Chesterton, yo soy el problema. ¿Qué dijo Pablo? Yo, el primero de los pecadores. Oh no, hermano. En el matrimonio, cuando nos casamos, qué bonito es. Ahora, hermano, hoy podemos preguntarnos nosotros y contestarnos con la respuesta de nuestro fiscal, el fiscal de nuestra conciencia, de nuestro corazón. ¿Cuál es el mayor de los problemas en nuestro matrimonio? ¿Puede usted, puedo yo contestarme con avidez, con responsabilidad, con sinceridad? Yo soy el problema. Podemos dejar que el juez de nuestra conciencia, de nuestro corazón, nos diga, tú eres el problema. Tú eres la razón de esta situación. El Señor, perdón por lo que yo estaba haciendo, pensando que estaba bien. No, hermano, yo soy muy santo para cometer errores. Hermano, yo me he dado cuenta, por medio de la Biblia, que nosotros los esposos o las esposas cometemos el peor pecado en el matrimonio cuando nos sentimos más santos que mi cónyuge. Me siento más santificado que él o ella. Y es entonces, gloria sea al Señor, que puedo llegar a cometer el pecado de desprecio a mi cónyuge. Recordemos, hermano, que el problema no está donde vivimos. Ahora la sociedad culpa el área donde viven, culpamos a la época en que vivimos, culpamos a los maestros de las escuelas. Hermano querido, no. El problema no está en todo eso. El problema está en su y en mi corazón, que muchas veces incuba pecado y da a nacer pecado. Ahí está el problema. Ahí está el problema de nosotros. Pablo lo explica mejor en Romanos 7:21. Mire cómo Pablo lo explica. En Romanos 7:21, al versículo 23. Pablo nos da una mejor explicación. Así que Pablo, él se ve como el escritor, el periodista que él contestó. Y Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está ahí. Bueno, Pablo no era cristiano. ¿Qué le había pasado a Pablo? No. Y sigue diciendo Pablo, porque según el hombre interior, Gálatas, ¿se acuerda? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, del conocimiento de Dios, y que lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, hermano querido, todos esos problemas generados en el matrimonio, gloria sea al Señor, muchas veces no es la causa de mi cónyuge, es mi causa, mi problema, el pecado que hay en mi corazón o en el corazón de cualquiera de los dos. No arrepentido. Bendito sea el Señor. Alguna vez, hermano, de esas batallas matrimoniales, de esos conflictos de guerra que hemos tenido, ¿se acuerdan, verdad? De esas batallas, gloria sea al Señor.
¿Alguna vez usted se ha preguntado de esta manera? No puedo creer que yo hice esto. Después de esos grandes pleitos, ¿de dónde salió esto? Después de las grandes palabrotas que nos dijimos. No, ¿de dónde salió esto? Y para justificarnos peor, decimos, yo no soy así. O no, yo no soy así. Para justificar más nuestro pecado. Cuando podemos venir delante del Señor en arrepentimiento y fe delante de Él para que perdone nuestro pecado y ser levantado en su misericordia. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué es lo que ha oscurecido nuestro matrimonio? Santiago 4:3. Usted, hermano, veía su matrimonio antes con más lucidez, pero ahora lo ve como que va llegando a las 8 de la noche en invierno después de una nevada. Oscuro, ya no se ve. ¿Qué es lo que ha oscurecido su matrimonio? ¿Qué es lo que ha oscurecido? No, es que en el espeso de la batalla, el espeso del conflicto, gloria sea al Señor, es donde cometemos usted y yo los peores errores en nuestro matrimonio. Y eso es, gloria sea al Señor, lo que ha oscurecido nuestros hogares. Ahora usted duerme en un cuarto y ella duerme en el otro y no se comunican, no hay comunicación. Más que eso, mi hermano. En esas guerras, ¿cuántos pecados se le han cruzado por la mente contra su cónyuge? Seamos honestos, muchos pecados se pasan por la mente. Recordemos lo que Pablo dijo en Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora, hermano, voy a leer algo que encontré en este estudio. Nunca olvidemos que el pecado es astuto. Dice un pastor llamado Thomas Watson, dice él, y escribió: el pecado primero corteja. ¿Usted se acuerda? ¿Usted entiende la palabra, verdad? Los que somos casados. Y luego mata. El que fue matado por el pecado también fue traicionado por él. Aquí la traición significa el uso de una relación de confianza para entregar a alguien en manos del enemigo. Hermanos, cuando entramos con el pecado en esa relación de confianza, usted o yo estamos a punto de ser entregados al enemigo. Recordemos que estamos en una batalla contra el enemigo. Como dijo alguien, y esto me causó risa, y a usted también, las hermanas más que todo que han parido hijos, dice él, cuidado con tirar al niño con el agua sucia de la bañera. ¿Se acuerda, hermano, allá cuando en otros países que bañaban al niño en un bacalito y después botaban el agua? Dice el escritor, cuidado con botar el niño junto con el agua sucia de la bañera. O sea, en otras palabras, cuidado con botar al cónyuge por querer sacar el pecado. ¿Sí me entendió, verdad? Cuidado con tirar al cónyuge por querer sacar el pecado. Bueno, recordemos que estamos en una lucha, día con día. Hermano, en la Segunda Guerra Mundial, y le traigo esto para que sepa que su hogar, hermano, no es tan pasivo como lo vemos aquí dentro de la congregación. Hay guerra, hay batalla que usted libre en la oscuridad. En la Segunda Guerra Mundial, hubo un día que se llamó el día D. Fue el día, hermano, donde se metió, por decirlo así, usar la palabra, el combate más intenso a la Alemania nazi. Y se llamó el día D. Y el día D era donde las fuerzas de Estados Unidos y aliadas tenían la fe de ganar la guerra. Ahora la pregunta es, hermano, ¿cuándo empezamos el día D que le estamos haciendo la guerra al diablo para que no destruya nuestras vidas en nuestros hogares? ¿Desde cuándo empezamos a hacer la guerra al enemigo conforme a la voluntad de Dios? Hermano, si nosotros no destruimos lo pecaminoso, el pecado nos va a destruir.
El pecado va a destruir nuestras vidas, va a destruir nuestras almas. Ahora bien, hay algo que se llama la gracia de Dios operando. Y es ahí, hermano, donde nosotros los cristianos, aleluya, dije nosotros los cristianos, cuando hay esa guerra intensa, es donde la gracia de Dios debería obrar en nosotros. En medio de un conflicto conyugal, hemos pensado poner en función la gracia de Dios. Señor, soy salvo. Señor, yo soy salvo por ti, tengo de tu gracia. Ayúdame a usar tu gracia en mi hogar. ¿Alguna vez hemos pensado bíblicamente como marido o como mujer? El proverbista dice en el 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Alguna vez he tratado de usar la gracia de Dios con mi cónyuge? Dice el pastor Dave Harvey. Así que la sabiduría para nuestro... Escuche esto. Así que la sabiduría para nuestro matrimonio no se encuentra en manuales de cómo hacer. El matrimonio, gloria sea al Señor, no va a encontrar un manual de cómo hacer. O se encuentra en manuales de cómo hacer, o en fórmulas para el éxito. En algunos lugares le dan fórmulas para el éxito. Aquí no, bendito sea el Señor. Se encuentra en poner en práctica la creencia en Dios por medio de la fe y su palabra en sabiduría. Ahí está la fórmula para que nuestros matrimonios puedan caminar conforme a la voluntad de Dios. Poner en práctica la creencia en Dios, lo que sabe, marchar en sabiduría conforme a la fe en la palabra de Dios. Eso es lo que hace la Biblia. Concluye diciendo lo que Cristo dijo, Juan 8:38, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, hermano, el principio es poner en práctica esa verdad que supuestamente lo ha libertado. Si lo ha libertado, va a poner en práctica esa verdad y va a ser libre. Otro punto importante, Efesios 5:18, no es que ley convino en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos lograr que nuestro matrimonio sea un matrimonio fructífero y próspero, lleno del Espíritu Santo de Dios? De otra manera, mis queridos, no vamos a poder. Vamos a estar todo el tiempo en guerra, vamos a estar todo el tiempo empleitados. Usted ve que no éramos tan santos como creímos después, cuando llegamos a este lugar. Pero nos damos cuenta que hay pecado en nosotros. Ahora nos damos cuenta, hermano, que hay conflicto entre nosotros. Aunque parezca la relación más bonita que usted quiera presentar, hay problemas. Hay problemas que deben de ser solucionados. Hay problemas que deben ser extirpados por el cirujano llamado Dios, por medio de su palabra. Jóvenes matrimonios, jóvenes que no se han casado y que se van a casar. El día que se casen, siempre lleven en mente que ese hombre o esa mujer un día les va a ofender, un día va a pecar contra de ustedes, y que la única manera es poniendo en práctica la palabra de Dios. La única manera es, hermanos, buscando del Señor. Venir en oración y fe delante de Él, confesando mi pecado y aceptando su perdón. Pidiendo a Él y pidiendo su misericordia. De otra manera, no van a dejar. Yo siempre digo, y soy honesto y digo esta palabra a la soledad, no hablo con algunas personas. Yo quise haber tenido la experiencia y el conocimiento que tengo hoy, después de mis 40, en la vida y en el matrimonio, para no causar tantos problemas. Pero lastimosamente no es así. ¿Para qué debemos de hacer?
Venir a Dios en arrepentimiento y fe. Pedirle perdón a Él. Y hablar con nuestro cónyuge. Hablar con él o con ella. Si te he dañado, te he molestado, reconozco mi pecado. Yo digo como Pablo, el problema soy yo. Digo como aquel que dijo, el problema soy yo. El causante de este problema soy yo. Porque soy pecador. Porque hay pecado en mí. Yo creí que no era pecador, pero me he dado cuenta que he cometido pecados contra ti. Recuerda, hermano, que los dos más grandes mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todas tus almas, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, esa persona que tenemos a la par es nuestro prójimo. Yo leía que la persona que le hacemos más daño, tomada abarca a los dos, es el cónyuge. O no vaya a pensar que era tan mielita como creo. Así que es a la persona que muchas veces le hacemos más daño, que le mentimos, que le contamos cosas que no son. Muchos de nosotros, la esposa no sabe ni cuánto gana. Te miente. Dice cosas que son mentiras. Y después está buscando que él o ella le diga la verdad. En otra ocasión vamos a ver que muchos de nosotros los cónyuges nos aprovechamos de la sinceridad del otro para maltratar. Hermanos, cuide su matrimonio, cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos nuestros hogares. Oremos delante del Señor, pidámosle a Dios que guarde nuestra familia, que nos muramos viejos, que no seamos como el pastor que les conté, que vivió casado 40 años pero separado en su casa y después se divorció. Hermanos, no. Pidámosle a Dios que guarde nuestros hogares. Su hogar y mi hogar es un diseño de Dios. Dios lo diseñó, no el hombre. Es Dios quien hizo el diseño de su matrimonio. Es Dios quien hizo el diseño de su hogar. Es Dios quien dio las pautas de cómo vivir. Es Dios que dio los principios de cómo vivir en el hogar, en el matrimonio. No es el hombre. Porque los hombres somos pecadores. Los seres humanos fallamos, pero Dios no. Él es perfecto. Él es quien ha diseñado cada matrimonio, cada hogar. Por lo tanto, mis queridos hermanos, debemos cuidar nuestros matrimonios. Debemos cuidarlos, pedir al Señor día con día que nos ayude a ser más sabios en nuestros hogares. Amén. Queremos ser sabios con todos, pero no usamos la sabiduría en nuestros hogares. Yo quiero ser sabio en mi trabajo. Yo quiero ser sabio delante de ustedes. Yo quiero ser sabio delante de las demás personas. Pero casi poco uso esa sabiduría en mi hogar. Casi nunca. Porque con ella estoy las 24 horas del día. Hermano, Dios cambia. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Rey. Aleluya. Si usted y yo somos cristianos, somos nuevas criaturas. Hemos sido diferentes, hemos sido transformados. Hoy tenemos que, hermano, ser personas diferentes dentro de nuestro matrimonio. Cuide su hogar. Aconseje a su esposa, marido, tenga cabeza. Aconsejelo. Aconsejémonos el uno al otro. Aleluya. Para no dar cabida al enemigo. Si yo soy el problema, reconozcamos. Pero nos cuenta porque somos demasiado orgullosos. Hay pasiones pecaminosas en nosotros que no nos dejan hacer. No nos dejan confesar nuestro pecado, sino que vivimos atados por mucho tiempo con esos pecados.
siguiente vamos a ver cómo muchos pecados pasados nos han atado y hoy el pecado está haciendo dañar que hay dentro de nosotros. Hermano, que Dios les bendiga. Que Dios nos ayude. Que Dios guarde su matrimonio y mi matrimonio. Y que podamos, hermanos, vivir felices el resto de nuestras vidas con nuestro hogar. En lo que cabe la palabra felicidad, que podamos un día morir y que el cónyuge pueda decir: yo doy buen testimonio de mi marido, yo doy buen testimonio de mi mujer, mi marido me respetó como pudo él humanamente hacerlo. Que el cónyuge pueda llegar a decir eso: mi marido nunca me dejó, él siempre me apoyó. Mi mujer nunca me dejó, ella siempre me apoyó. Ella fue mi ayuda idónea. Ella siempre se sometió. La mujer, él siempre fue el líder de la casa. Él siempre fue la cabeza del hogar. El cónyuge puede ser que sea Dios glorificado, no los hombres. Que sea Dios exaltado. Ore por su hogar. Yo veía cuando los hermanos las ungían con aceite, y el Señor, si ella no se arrepiente, que la unja con aceite, su pecado siga dentro. No me vea duro con la palabra que dice. Si no se arrepiente, su pecado siga dentro. El arrepentimiento viene con una confesión delante de Dios. Entonces viene el perdón de Dios. Puesto de pie. Aleluya.